Veníamos hablando sobre el silencio y la importancia de esa sabiduría del silencio, de casi que la necesidad interior para cuando queremos encontrarnos con lo que verdaderamente es, con la esencia, con el potencial que cada uno de nosotros tiene, y por supuesto eso implica que hay una actitud de silencio, que decíamos de alguna forma es la ausencia de ruido. Y también tal vez dijimos que ruido viene de rugidus, que significa rugido, y que ese rugido suele ser un sonido desagradable al oído y que por supuesto genera perturbaciones. Cuando el oído escucha ruidos, normalmente se genera una reacción del cuerpo, y esa reacción del cuerpo lleva a que ese ruido, que es escuchado por supuesto desde el pabellón auricular, y que hemos dicho que ese pabellón auricular pertenece ¿a qué órgano? Riñón. Al riñón, y que ese riñón maneja los miedos. Entonces por supuesto cuando hay un ruido, la reacción normal y natural del ser humano frente a eso es que se caiga, ¿sí? Es que haya un ruido, es que haya un miedo, y ese miedo lleva a que a su vez, acuérdense que ese riñón está asociado con una glandulita que hay acá que se llama la suprarrenal, y la suprarrenal es la glándula que se encarga de manejar todos los sistemas de estrés. Ahí se producen básicamente hormonas como la ACTH, el cortisol y la adrenalina, que son tal vez las más importantes dentro de todas las hormonas de estrés. Entonces, cuando estamos produciendo estrés, lo que está ocurriendo es que estamos generando todas esas sustancias que, por supuesto, curiosamente, generan más ruido interior. Es decir, que el ruido genera más ruido. El ruido externo genera ruido interior. Ese ruido interior, entonces, nos va llevando a la necesidad de contactar con una habilidad fundamental del ser humano. No se lo tomen tan a pecho. Que es la capacidad de pensar. Y entonces siempre nos dijeron que esto era lo que nos diferenciaba de los diferentes reinos de la naturaleza, y que por supuesto si nosotros teníamos la capacidad de pensar es porque habíamos desarrollado una serie de circunvoluciones a nivel cerebral, y que en ese proceso evolutivo el cerebro se iba envolviendo en sí mismo, formando lo que se llaman las circunvoluciones en ese sistema nervioso central. Y esa capacidad de enrollarse en ese sistema nervioso central tiene un sentido que recordamos cuál es, ¿cierto? Que cualquiera de ustedes le puede contar a los demás. No, pero cualquiera puede. ¿Cuál? ¿Y qué propósito tiene? Además de eso, ¿qué propósito tiene a nivel anatómico? ¿Por qué se enrolla ese cerebro ahí? Que no está estirado. Claro, para que tenga más información. Entonces la información es meterse en esa cantidad de datos que estamos recibiendo y que estamos procesando continuamente, pero con un propósito, con una respuesta clara, porque cuando la información llega y no se sabe manejar, pues eso es como tener el último Mercedes y no saber dónde mete la llave del carrito, ¿sí? Exactamente lo mismo pasa aquí. Entonces, lo primero en esa capacidad de pensar es que con los paradigmas que hemos venido teniendo de tiempo atrás, esos paradigmas a veces nos desvían un poco de la esencia misma del pensar. Y esos paradigmas, generalmente, lo primero que inducen en alguien pensante es este bendito signo. ¿Sí? ¿Y eso qué significa? Duda. Duda. Alguien decía por ahí que las dudas son las grandes traidoras de nuestra capacidad de pensar. Y por supuesto, donde hay duda, hay error, nos decían.
Siempre que haya dudas significa estamos titubeando, estamos flasqueando, hay inseguridad, eso es muy importante. Si hay inseguridad, entonces, ¿qué pasó si hay inseguridad? Que se altera un patrón muy importante en la conquista de los arquetipos, que es la conquista del huérfano y del inocente. Cuando el huérfano y el inocente no son interpretados de manera correcta, entonces viene un cuadro de inseguridad. Traduzcamos esto, porque si no eso suena por allá como a mucha filosofía muy compleja. Resulta que este huérfano lo estamos viviendo nosotros todos los días, y el huérfano no necesariamente quiere decir se me murió mi papá o mi mamá, no, el huérfano es sentirse abandonado, es sentirse como tirado allí, sin un norte claro, sin una guía clara, y realmente con el padre no se muere solamente el padre, o con la madre no se muere solamente la madre, sino esa directriz, ese camino que alguien estaba trazando y con el que yo me sentía seguro porque tenía que, con esos dos personajes. ¿Cuál era la emoción que primaba además del amor, por supuesto? O derivada del amor. Un patrón a seguir. Un patrón a seguir, ¿pero por qué? ¿Por qué yo seguía a mi papá o a mi mamá? La confianza. Con la confianza. Entonces, si existía la confianza, era porque desde el corazón estábamos siguiendo a esos que nosotros identificamos como guías. Pero el guía puede ser cualquier cosa que represente la autoridad. El guía puede ser un jefe buena gente que me ha mostrado cómo es el camino y que me ha permitido evolucionar y seguir creciendo como profesional o como ser humano. El guía puede ser un amigo que me da la mano en un momento de dificultad. El guía puede ser otro amigo que cuando pierde el Medellín entonces te da la mano también, entonces te saca ese hueco, es un hueco profundo, pero ayer ganamos, maravilloso. Entonces todas esas cosas empiezan a ocurrir y se empiezan a presentar en el día a día. El inocente también, ¿qué está haciendo? El inocente lo que está es rescatando esa capacidad de quitar toda esa cantidad de pensamientos que heredamos y que alguien nos metió ahí, que ojo con esto y no se vaya a salir de este enmarcamiento, digámoslo así, porque si se sale de ahí es muy posible que tal cosa, ¿sí? Si el niño gateadorcito se está acercando a la piscina y de repente la mamá mira y ve ese cuadro, normalmente ¿cuál es la actitud de esa mamá? Claro. Y en cámara lenta se va. ¿O no? ¿Vieron la escena o no? ¿Qué les generó a ustedes? A las mamás o a los papás también, porque eso también le genera a los papás. El niño está al borde tocando en la agüita, gateadorcito, muy lindo, la agüita, y de pronto, claro, ¿qué hizo la mamá en ese momento? Toda la película. Se va a ir, no voy a alcanzar a llegar, va a tragar tanta agua, se me ahoga, y toda la cosa, ¿sí? Mientras que si al contrario, pues yo no estoy diciendo, oye, ya voy por ti. No, por supuesto hay que hacerlo, pero en una actitud distinta, porque el niño en ese momento, a pesar de ser un gateadorcito, tuvo la oportunidad de ver expresiones. Expresiones que inmediatamente en un cerebro por estrenar se grabaron allá en escenas, en engramas. Y esos engramas dijeron, mucho cuidado, el agua es peligrosa, ¿sí? Yo no puedo caminar firme. Si camino firme, tengo una amenaza. Eso es lo que él interpreta. O sea, en su capacidad de raciocinio, a esa edad, después de ver la expresión, va a ocurrir eso. Si en algún momento ese niño que después creció y fue un adolescente, encuentra que alguien asume esa expresión de inmediatamente recuerda y evoca aquello que vivió aún siendo el niño gateadorcito y dispara todas las emociones del estrés. O sea, todo ese engrama inmediatamente activó un circuito. Recuerden, cuando una célula se comunica con otra y repite ese comportamiento durante mucho tiempo, activa un circuito integrado a nivel cerebral. Es decir, un circuito neuronal que hemos dicho que jamás va a dejar de estar en contacto con eso. O sea que ya una sola celulita que se active dentro de ese circuito va a ser suficiente para activar el resto del circuito y para que la reacción en cadena, como en un efecto dominó, se dé y entonces empiecen a producir toda esta cantidad de secreciones de sustancias del estrés. Pero por supuesto esto lo primero que va a generar es inseguridad. Por lo tanto, en
un ser pensante, la primera obligación, ¿cuál será? Claro, desaparecer las dudas. ¿Y cómo desaparecen las dudas? Investigando, preguntando, investigando. Perfecto, preguntando. O sea que esto que dio origen a la duda, esto mismo te puede dar respuesta para llegar a la seguridad. Y eso significa que si tú investigas y si tú preguntas y haces las preguntas correctas, vas a obtener las respuestas correctas. Una vez se obtienen las respuestas correctas, entonces la duda pasa a un segundo plano y viene el aclaramiento, así lo llaman en Dianética. El aclaramiento no es otra cosa que empezar a aclarar, como el nombre lo dice, todas esas angustias y ansiedades que se han venido acumulando allí y que se acumularon por cualquier circunstancia, que puede ser de una cantidad de variaciones las que ustedes quieran. Pongamos un ejemplo claro. A ver. Está un paciente que viene a consulta porque viene con dolores de cabeza severos desde los 20 años. ¿Y hay algún antecedente? ¿Te había dado eso alguna vez? No, nunca en la vida. ¿Con qué relacionas esto? Y él empieza a hacer un recuento, pero muy simple, ¿no? Pues yo no sé si eso tendrá que ver, pero yo recuerdo que salimos de la facultad y tuvimos un accidente, el carro se volteó y yo me pegué en la cabeza, pero pues me hicieron todos los exámenes, me hicieron hasta radiografía, resonancia, todo lo que ustedes quieran, y todo le dio normal. Pero sin embargo, 4 o 5 años después ese dolor persiste. Entonces la forma de hacer el aclaramiento es ponerle a él a contar el cuento, pero tratando de que cada vez incluya más detalles en ese cuento. Es decir, que en la medida en que yo voy contando la historia, voy añadiendo detalles nuevos. Bueno, cuéntame cómo ocurrió. Sí, yo recuerdo que estábamos en un examen de ¿cómo se llama eso de las derivadas? Cálculo. Bueno, cálculo, muy agradable, por cierto. Entonces estábamos ahí en cálculo viendo derivadas y todas esas cosas, y yo recuerdo que estábamos todos muy angustiados y en un momento el profe tuvo que salir y medio miramos el examen del otro y salimos, y bueno, por fortuna nos fue bien, ¿sí? Pero después que salimos tuvimos ese accidente y yo sí me acuerdo que la pasé muy mal ese día y la noche pues y toda la cosa, y me quedé como maluco. Bien, ese fue un segundo cuento, pero fíjense que ya le agrego un poquitico más de detalles. La tercera vez que lo cuento, yo me acuerdo, fíjense que al principio él está contando, no, pero yo sí me acuerdo que eso fue muy horrible, eso, yo me di un totazo muy maluco, y él pone esa cara de aflicción y de sí. Pero la tercera vez que lo cuenta, hombre, sí, yo me acuerdo, estábamos en un examen que por cierto nos lo pasteleamos como un berraco porque ese profe se descuidó, y miren la acción que yo estoy tomando, le estoy quitando carga emocional a una cosa que ocurrió como el tronco, como el centro de ese suceso, y le estoy metiendo detalles que hacen que sea un poquito más amable ese proceso. Fíjense que ya él se está enfatizando un poquitico en donde dice, y por cierto nos lo pasteleamos porque ese profe salió de tal cosa, y hasta se dibuja una sonrisa, y yo me acuerdo que salimos a tomar unos traguitos para celebrar. Claro, pero es que ese Joaquín es más alborotado que un berraco, pues los tomó él también y resulta que era el conductor elegido, y claro, nos saltamos un andén, por cierto ese carro hermano quedó vuelto, sí, y le quitan un poquitico de tensión. Entonces en la medida en que va contando, va aclarando. Para hacer el símil, imagínense ustedes que tienen un vaso con un resto de chocolate ahí metido en ese vaso, y ustedes dejan la llavecita del agua cayendo de manera continua, un chorrito de agua. Se dan cuenta que a los 3 segundos está un poquitico menos oscura, pero a los 2 minutos está mucho menos oscura, y posiblemente a los 5 minutos ya se ve completamente clara. Es exactamente lo mismo que ocurre a nivel del manejo de los pensamientos y del manejo de las dudas. Finalmente, cuando uno la ve clara, entonces por supuesto genera eso que estábamos diciendo, la confianza, que también hemos dicho es la fianza en el corazón, que no es otra cosa que el rescate a través del amor. Entonces, ojo a esto, porque yo puedo elegir ser víctima eternamente y manipular con mis síntomas y decir es que yo estoy muy mal, es que qué pereza, y entonces toda la familia dice
ay, sí, ¿cómo te ves de mal? Eso es como cuando la gente va a visitar a un enfermo, Ay. yo me río mucho de eso. Ay. Llegan a la clínica, el pobre bien de macao, ¡ah! ¿Cómo te ves de mal? Y el pobre, ay, sí, imagínense, ¿no? Entonces uno puede elegir ser víctima, ¿sí? Y decir, yo me quedo con todo eso, y sí, tan es víctima que empieza uno a enamorarse de sus síntomas. Yo me siento mal, es que nadie me puede ayudar, es que esto está muy horrible, yo esto no lo puedo soportar. Todos esos son sentimientos de culpa. Son sentimientos de culpa que el ego pone en el camino y que te está diciendo, no tienes derecho a estar bien, no tienes derecho a sentirte bien. Y entonces cuando eso pasa, claro, yo me refugio allí, pero yo tengo dos opciones. O me quedo siendo víctima y le sigo echando más chocolatico a ese vasito que tenía, y entonces cada vez lo voy oscureciendo más, o decido empezarle a echar agüita y empezar a aclarar. Eso significa, yo le quito carga emocional. ¿Y cómo le quito carga emocional? Como lo acabamos de ver, métale detalles distintos, haga lo que sea un poquito más agradable. Hombre, sí, me está doliendo mucho la cadera y llevo 3 meses con este dolor tan horrible. Listo, métale otro detallito. Sin embargo, pues yo voy camino y a veces voy hasta visitar a los amigos y nos reímos mucho y tal cosa. Entonces eso le empieza a quitar carga. Hombre, tengo un síndrome de angustia permanente, yo puedo elegir, sigo alimentando la angustia o le mamo gallo a la angustia, hasta que finalmente me ría con la angustia, no de la angustia, que es distinto. Porque cuando yo me río con la angustia, estoy haciendo el aprendizaje. Y entonces esa es la gran diferencia. Cuando yo aprendo, cuando yo asumo la actitud humilde del aprendiz, entonces esa lección valió la pena. Y cuando el alumno aprende la lección, ¿qué le pasa al maestro? Se retira. Se retira. Desaparece. Se retira porque va a enseñarle a otro y ya cumplió esa misión. Esa es duda. Ahorita Bien. retomo la... Perfecto. Bueno, Para no embarrarme del todo. cuando se empieza a aclarar la duda, cuando esto empieza, digamos, a trascenderse un poquitico, entonces yo rescato ese, llamémoslo así, ese yo sagrado. ¿Alguien podría darme una definición de qué es el yo sagrado? ¿Alguien más? ¿Qué se les ocurre con esas palabritas? El yo sagrado. Si yo digo, yo voy a encontrar mi yo sagrado. Mi interior, Me voy a contar, me voy a contactar con mi interior, o sea, me voy a interiorizar. ¿Qué más? Con mi ser. Con mi ser. Mi conciencia. ¿Mi ser qué? ¿Mi ser qué? Ponle otro adjetivo. Mi ser divino, mi ser esencial, listo. ¿Qué más dijiste, Margara? Como espiritual. Con mi espíritu, ¿por qué no? ¿Algo más? Como soy hecho a semejanza de Dios. Eso, entonces me encuentro con ese, digamos que Dios que todos llevamos dentro. ¿Está bien? Sagrado es puro, ¿no? Sagrado es puro, con lo puro que yo habita en mí, perfecto. Miren cómo empezamos a darle una cantidad de calificativos a ese yo sagrado. Pregunta, ¿mi yo sagrado es estar rabiando? Sin duda que no. ¿Mi yo sagrado es estar angustiado todo el tiempo? Sin duda que no. ¿Mi yo sagrado es estarme burlando del universo y sus alrededores? Aprovechándome del prójimo, del amigo, haciendo negocios ilícitos. Por supuesto que no, nos vamos separando de lo que no es esencial. Entonces, frecuentemente, ojo a lo que les voy a decir, cuando nos identificamos con ese otro tipo de cosas que no hacen parte del yo sagrado, pues la estrategia del organismo es: me enfermo. ¿Por qué? Porque alguien tiene que llamar la atención. Entonces en esas llega la enfermedad, que es la lección por aprender. ¿Hasta cuándo? Hasta que tú decidas, pequeña amiga. Es más o menos eso lo que ocurre. Porque es que es una decisión. Cada uno decide. Y por supuesto, es responsabilidad primaria ¿de quién? De uno mismo, ¿sí? Vale la pena, por supuesto, apalancarse, buscar ayuda y en un momento determinado, qué bueno que existimos los médicos, eso es una fantasía.
Es fantástico, es tremendo, es soberbio, es sublime, es fuera del programa, con gloria inmarcesible, todo eso es muy importante. ¿Por qué? Porque sí, si alguien nos dio la mano, pero el médico no necesariamente es el que estudió medicina. El médico es la mamá cariñosa que se acerca a su hijo y en una actitud bondadosa le dice: hijo, hablemos, te noto extraño, ¿sí? El médico puede ser el esposo o la esposa que se acerca a su pareja a decirle: creo que algo estás pensando que quieres compartir, ¿te ayuda a eso? Maravilloso. El médico en ese momento puede ser un patrón que ve a alguno de sus empleados angustiado por la cantidad de trabajo que tiene acumulado y le dice: te doy una manito. Ese es un médico también. Entonces cada uno está viviendo ese sanador interior desde el yo sagrado. Y ese yo sagrado, insisto, es la conexión más elemental, pero también más sublime, más elevada, en el patrón vibracional más alto, porque es ahí desde donde yo me comunico en el desarrollo de la conciencia. Si yo estoy desarrollando la conciencia verdadera, estoy alcanzando un plano superior donde sin duda ese patrón frecuencial elimina esas otras frecuencias bajas de las que ya hemos hablado anteriormente. Dime. Doctor, ¿por qué esos espacios duran tan poco? Porque tú decides que duren poco. Tú puedes decidir que un espacio muy agradable dure una eternidad. Te pongo un ejemplo. Perdóname que te interrumpa. Te pongo un ejemplo. A ver. Digamos, hay un suceso que posiblemente no pasa desapercibido en la vida de ningún ser humano. El primer beso. ¿Sí? A veces es un desastre porque él lo vio en las telenovelas mal visto, en fin, lo que fuera, pero lo cierto es que es un suceso especial, ¿sí? Y él estaba soñando con darle un beso a ella o al revés, y lo estuvo planeando 25 días seguidos. Y de pronto se pusieron a jugar, yo qué sé, lo que jugábamos en esa época, hoy en día juegan otras cosas, pero en un momento determinado se encontraron de frente, le robó un besito y ¡ah! ¿Sí? ¿Cuánto duró ese beso? Hoy lo recuerdas. Hoy lo recuerdas. Sigue durando. ¿Por qué? Porque fue una cosa extraordinaria que sentiste además, no solamente desde el deseo carnal, sino desde el deseo profundo de comunicarte con el otro de otra manera. Y supiste que ese ser, por alguna circunstancia, en ese momento y a lo mejor el resto de la vida, fue un ser especial para ti. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto puede durar esa sensación de contacto con el yo sagrado? Depende de que tanto sepas tú eliminar la basura. ¿Y cuál es la basura en este caso? El ruido. El ruido. Eso es, el ruido. Muchas veces la contaminación visual también hace ese proceso. O sea, yo puedo experimentar muchas cosas, muchas sensaciones con cada persona, ¿cierto? Sí. Y eso para mí es emocional, o sea, eso es emotivo. Y le puedo decir cualquier cantidad de palabras en el instante, porque me llegan al corazón y las quiero compartir con el otro, pero el entorno va siendo el juego, ese juego del egoísmo, de yo querer poseer lo que ella tiene, de yo querer ganar con trampa. Y eso que estás describiendo hace parte del yo esencial, del yo sagrado. Por eso, pero como estoy en medio y estoy en esa contaminación y estoy observando y adquiriendo esas cosas. Volvemos al mismo ejemplo, a uno lo coge el trancón o uno coge el trancón. El medio está ahí, pero tú decides cómo se comporta el medio y cómo te comportas tú frente al medio y cómo tú modificas el entorno. Acuérdate que cuando hablábamos del cambio, tal vez no estabas por aquí en aquella época, uno decía, tenemos que cambiar 3 cosas fundamentales si pretendemos hacer un cambio profundo. Primero, el cuerpo. Respeto profundo por el cuerpo. Ejercicio, sana alimentación, pausas, ciclos del sueño adecuados, por supuesto la higiene corporal, etcétera, etcétera. El entorno, ¿sí? Y por supuesto el manejo de los tiempos. Ahí nos esclavizamos mucho en el manejo de los tiempos y cuando las prisas internas están manifestándose, tu cuerpo va a otro ritmo y por supuesto no encuentra las pausas adecuadas y por supuesto si no encuentras las pausas adecuadas va a haber fatiga
Entonces, lo que quiero decir con esto es que finalmente la duración de esto depende de qué tanto deseamos que dure. Si yo me entretengo y me siento súper bien hoy, ¡ay, qué rico! Por fin un día maravilloso, qué delicia, por Dios, cuánto hacía que yo no sentía esto. Esto es una bendición y terminó el día y uno dice, gracias Señor, ojalá que mañana no amanezca mal. No programó. Porque el subconsciente niega la negación. Entonces si dice, ojalá que mañana no amanezca mal, estoy diciendo, ojalá que mañana amanezca mal. Entonces al día siguiente, amanecí mal, otra vez. Yo no voy a salir de esto. Esto es muy horrible. Este lunes no fue diseñado para mí. En cambio el martes y miércoles digo, tampoco. Y empezamos a asumir esa actitud. Esa actitud es mucho más cómodo, estar en la actitud de la víctima, porque eso no implica ningún esfuerzo. Yo me hago una especie ¿cómo se dice? Congraciar con el victimismo, con el miedo, con la ansiedad, y si yo hago ese proceso de hacer esa actividad de congraciar con eso, pues entonces termino confundiéndome con eso e identifico que esa es la emoción que normalmente habita en mí. Pero si yo en lugar de eso, cuando termino ese día, en ese mismo ejemplo, gracias Señor, de verdad siento que por fin me vuelvo a comunicar conmigo mismo, estoy feliz, fue una maravilla. Qué fantasía poder haber tenido este día tan extraordinario, qué rico, estoy seguro de que voy a seguir así. Miren la orden última que dio, estoy seguro de que voy a seguir así. Seguro, sin duda, de que voy a seguir así. Esa es la diferencia que hemos dicho entre fe y esperanza. Esperanza, ¿Quién sabe? tal vez, quién sabe, quizás, Y a lo fe de mejor certeza. podría ser. Y la otra es certeza, es decreto, es ninguna duda. ¿Ya si te acordaste? Ella dijo algo, yo estoy observando, dijo ella, pero si realmente está observando y ya vio su ser interior, Cierto. yo creo que si está observando realmente, le queda muy fácil tomar una determinación ahí, no voy por esto, por todo esto de la vida y toda la cosa, o sigo con mi ser interior. Cierto, porque cuando nos quedamos en los órganos de los sentidos, ya lo dijimos alguna vez, muchas veces los órganos de los sentidos nos engañan. El órgano del sentir, si lo estamos haciendo de corazón, ese no nos engaña. Pero los órganos de los sentidos sí nos engañan. Entonces, a alguien le decía en estos días, hablando del agradecimiento, que lo importante no es dar gracias, sino ser agradecido. Eso es bien distinto. Dar gracias es una actividad o una acción inmediata del momento, pero ser agradecido es estar en un estado que me permite a mí confundirme con la gracia. Y ya hablamos alguna vez de lo que es la sensación de la gracia, ¿sí? Hay un ejercicio muy bueno para lo que ella dice, que es uno en la mañana decir yo soy. Sí. Por ejemplo, ese yo soy un ser sagrado. Y si está en el entorno donde hay envidias o conflictos o todo eso, y uno a veces lo absorbe ese ambiente, como uno mismo caerse en la cuenta y decir yo soy ese ser sagrado, inmediatamente es como si se protegiera uno de... Es no olvidarnos de ese famoso de ese ambiente maluco que hay. don de la volición con V, que es la capacidad de elegir, que es el libre albedrío. Yo elijo sentirme bien, elijo entonces aquí en este caso identificarme, pero no solamente conmigo mismo, sino y sobre todo con los otros. Cuando digo los otros, esto incluye el entorno también. Si yo me identifico, miren lo que estoy diciendo, esto es desidentificarse, la inseguridad. Si yo me identifico, pues evidentemente la respuesta ¿cuál será? Seguridad. Claro, la seguridad, la confianza, que otra vez el polo a tierra, y eso empieza a generar identidad. Por eso cuando yo estoy seguro, cuando yo me reconozco, cuando además encuentro mi territorio y encuentro que puedo pisar con firmeza, con solidez, sin temor, sino que convierto el temor en prudencia y no me voy al extremo, al miedo o al pánico, ¿sí? Entonces ahí, en ese momento,
yo puedo decir, me identifico con los otros y con el otro, entonces ya no puede haber separatismo, ya nadie tiene que luchar por el poder porque finalmente todo es para todos, ¿sí? Y entonces no tendría ningún sentido que yo acabe con el otro, porque si estoy acabando con el otro y yo ya me había identificado con eso, pues estoy acabando conmigo mismo. Y en condiciones normales de un ser pensante, pues normalmente el ser pensante no trata de destruirse a sí mismo y por lo tanto no cultiva ese tipo de pensamientos, ¿sí? Si yo echo semillas de zanahoria, es muy probable que lo que brote sea zanahoria. ¿Sí? Pero yo no pretendo obtener eso, remolachas de las zanahorias, pues porque estoy sembrando otra cosa. Entonces, si esto es lo que yo estoy sembrando y me identifico con los otros, ahí ya estoy haciendo una cosa absolutamente maravillosa. Y es que en ese momento de la identidad con los otros y de ese reconocimiento del sagrado, yo empiezo a entrar en un estado de serenidad. Podrá haber miedo dentro de la serenidad. No. Esos son como el espíritu y el ego, como el agua y el aceite. Si hay serenidad, no hay cabida a los miedos, a los temores. Si no hay cabida a los miedos, entonces yo estoy generando seguridad, pero al mismo tiempo, ojo, proyectando seguridad. Entonces ese que está ahí al lado está respirando lo que yo estoy emitiendo. Por lo tanto, ahí ya sale otra cosa más compleja, que es la responsabilidad. Porque si sale la responsabilidad como primer portal del alma, ¿sí? Eso significa que ya yo no soy solamente responsable de mí mismo, sino que soy responsable de los otros porque hice un proceso de identificación. Entonces cada uno de nosotros tiene esa labor. Y si nos identificamos con eso y si entramos en ese estado de serenidad, necesariamente la serenidad, imagínense a alguien bien sereno, la primera actitud es ¿cuál? Calma. La de escucha. Desde la serenidad yo puedo escuchar. Si yo escucho, si yo logro estar sereno, entonces ya evito el ruido externo, porque en donde estoy habitando es en mi silencio interior, por eso partíamos de ahí. En la serenidad, el silencio interior tiene cabida. En la serenidad, la máxima expresión de esa serenidad es el silencio que me lleva no simplemente a la ausencia de ruido, sino que me ayuda a estar en una actitud de, además, y la serenidad que me lleva, de escucha. Y si yo estoy escuchando, ustedes están escuchando en este momento, están atentos y están ¿qué? ¿Cuál es el verbo que están poniendo aquí? Aprendiendo y atendiendo. Aprendiendo y atendiendo. Pero además aprehendiendo con H, ¿sí? O sea, están tomando y están fijando información que de alguna manera se está quedando ahí. No, era eso, que es aprender, porque ese elemento del silencio, si lo manejamos con mucha prudencia, con toda la reflexión y con todo el respeto, desde el punto interior, desde está posibilitando una formación de mis conocimientos, pero a la vez elevando mi parte espiritual. A mí me encanta porque eso, tú siempre te adelantas y eso significa que estás siguiendo la hilación de esto para donde vamos. Ahí diste dos palabras muy claves. Primero, estás aprendiendo, pero además de eso estás asumiendo una actitud de respeto. Eso, allá vamos a llegar en un poquitico, pero eso es muy importante, porque cuando se está asumiendo esa actitud del aprendiz, entonces no simplemente es el aprendiz con lo que hay externamente, es el aprendiz con todo lo que yo estoy manejando en mi interior. ¿Y qué es lo primero que uno maneja en su interior? ¿Las qué? Emociones. Claro. Y si estoy manejando las emociones, ya lo hemos dicho, emotion es energía en movimiento. Y si se está moviendo esa energía, pero yo aprendo a mover la energía, esto ya sí es fantástico, porque significa que yo soy el que va controlando el carruaje. Hay un caballo, hay una carreta, pero hay un jinete que está manejando ese carruaje. Y se hacen las conexiones. O sea, Claro, se empiezan a hacer hilaciones. Las conexiones y
vibraciones muy altas. Eso me encanta. Cuando empezamos a vibrar entonces así, después de esa actitud de escucha, dejémoslo aquí, entonces se empiezan a elevar las vibraciones. Digamos que al principio estaba esa cuerdita muy destemplada, entonces por supuesto no se podían escuchar las vibraciones, ¿sí? Apenas uno veía que había una cuerdita ahí que se movía. Imagínense que le están poniendo una cuerda a una guitarra, apenas están empezando a mover las clavijas para que la cuerda coja un tono específico. Entonces al principio uno mueve la cuerda y eso suena un alambrito ahí que se está moviendo, un nylon que se está moviendo, punto. Pero después de un ratico de estarle haciendo esto, eso depende de qué tanto lo tiemple. Sin embargo, si yo estoy empezando a afinar la clavija, esta frecuencia pasa de esto Se está elevando, a esto, ¿sí? armonizar. Y a esto, y después a esto, ¿sí? Y estamos dando tonos cada vez más agudos, pero eso significa que nos estamos volviendo también más agudos. Cuando uno dice, esa persona es muy aguda, ¿qué está queriendo decir con esa expresión? Tiene mucho sentido para Que observar. tiene mucho sentido, que es observadora, que es inteligente, que es precisa, que es concreta, que es va al grano, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que no me desvío por las ramas. Y en otras palabras, cuando yo no me desvío por las ramas, ¿qué estoy haciendo? Enfocando. Enfocar. ¿Con qué enfoca uno? ¿Ah? Con la visión. Con la visión, digamos que esa es la camarita que me permite a mí enfocar. Pero ese enfoque es el primer anillo caracteriológico o el primer componente del carácter. Lo primero que yo quiero hacer para desarrollar un buen carácter, y casi que un buen carácter es sinónimo de buena salud, de integridad, es la correcta observación, que solamente la puedo hacer a partir del correcto enfoque. Si yo enfoco lo que es adecuado, dejo a un lado lo que no vale la pena. ¿Se acuerdan cuando les hablé del aclaramiento? Cuando ya él se enfocó en que el examen se lo pastelearon y todo eso, le quitó carga a lo demás. Entonces, ¿qué hizo? Cambió su punto de enfoque. Todo este tiempo estuvo enfocado en el dolor de cabeza tan terrible después del golpe, ¿sí? De un momento a otro cambia y deja el golpe por allá y empieza a enfocarse por acá y dice, ¿cómo lo pasteleamos? Eso fue, ¿sí? Y le quitó toda la carga. ¿Pero qué hizo? Simplemente cambiar el ángulo del observador. Si el observador está mirando en este sentido, igual dolor de cabeza. Si el observador está mirando en este sentido, igual sonrisa, igual un recuerdo agradable, igual, y le quito carga a esto. Si el observador está en la angustia todo el tiempo y está mirando al mismo tiempo y todos los segundos y cada instante la misma cosa, pues va a ver la misma cosa, ¿sí? Si yo estoy mirando de esta manera, como los caballitos esos a los que les ponían esa cosa, entonces está mirando esto y solamente puede ver esto, ¿sí? Pero alguien le quitó esto y se dio cuenta que podía mirar para otro lado y mira a otro lado y se da cuenta que existe una realidad tremendamente distinta a esta sola cosita. Eso es como nosotros los paisas. Al principio, cuando no hemos salido a ninguna parte, no, Medellín, ay María, Medellín es el centro del universo, parce. Después de Medallo no habrá nada. Y en la Feria de las Flores, yo le digo, sale uno y empieza a encontrar otras culturas y se da cuenta que hay cosas que han progresado enormemente y que, pues sí, había alguna cosita. No es que estemos despreciando esto, estamos simplemente complementando y ampliando una mirada que nos permite a nosotros darnos cuenta de que existe otra realidad. Cuando somos conscientes de que esa otra realidad existe, asumiendo, insisto, esa actitud de escucha, entonces casi que por añadidura viene una cosa que se llama priorizar. Si uno está en la actitud de escuchar, casi que interiormente uno sabe que hay algo que ese cuerpo le está tratando de decir. Y cuando ese cuerpo trata de hablar, esa actitud de escucha, lo único que te dice es, hey, dale prioridad a esto, que es lo más importante en este momento de tu vida. Esto posiblemente no es tan importante, déjalo allá. ¿Hasta cuándo? Hasta que resuelvas esto que debes resolver ahora, aquí, en este instante. Y entonces no aplazas, no procrastinas, sino que simplemente
pones ahí como foco eso que es verdaderamente esencial. Entonces renuncias a tener ese foco perdido y empiezas a encontrarte que cuando tú priorizas estás evitando demasiado desgaste. ¿Para qué prioriza uno? Para agilizar. ¿Para qué? Agilizar. Para agilizar. Y cuando tú agilizas, ¿qué significa? Mira que es que los verbos lo dicen. Si uno dice que algo es muy ágil, ¿es qué? Rápido. Es muy rápido, es veloz, se mueve fácil, no tiene anquilosis que llamamos nosotros los médicos. Cuando alguien pierde la agilidad se empieza a anquilosar. ¿Y cómo se manifiesta? Si nosotros somos movimiento, ¿con qué nos movemos? ¿A partir de qué nos movemos? De los músculos y los huesos, las articulaciones. Si yo no pudiera, entonces ustedes se imaginan, ¿sí? No, y nos estamos moviendo con facilidad, haciendo este tipo de movimientos, estamos articulando, ¿sí? Pero si yo dejo de priorizar, entonces dejo de volverme ágil y normalmente se me empieza el cuerpo a gritar: ¡ey, hombre, ya no estás tan ágil, mucho cuidado! Y entonces antes subíamos ya 5 escalones, ahora subimos 1 y después el otro, ¿sí? ¿Y de qué depende? Doctores, que yo ya tengo 70 años, y llega la señora, la viejita, pasa enseguida: ¿qué hubo, señor? ¿Cómo me le va? 94 años. ¿Sí? ¿Qué pasó? Ella priorizó. No, de malas, yo es que mi abuela era artrítica. Y a veces uno hasta la cree. ¿Sí? Entonces, ¿de qué depende? Esa agilidad es la conquista de qué reino. ¿Se acuerdan? No, del animal. Claro, El animal claro, que es el del movimiento. el reino animal. Hemos dicho que el reino animal alcanza su máxima expresión o la máxima conquista en el movimiento, ¿sí? Como el mineral La transversalidad. en el paso de la luz o la transparencia, ¿sí? Y como el vegetal también en esa devoción La a la devoción luz. a la luz. O sea que eso se llama fotosíntesis, ¿sí? Cuando conquistamos todo esto, lo que estamos haciendo es conquistando primero la transparencia. Tenemos que ser claros, ¿sí? Tenemos que ser transparentes antes de poder avanzar hacia la devoción a la luz, y entonces esa fotosíntesis en nosotros no es otra cosa que la devoción a la luz, y por eso encontramos la luz en nuestro interior. Y cuando empezamos a entrar en ese proceso de descubrir la luz en el interior, ¿qué se encendió por aquí? La pineal o la epífisis, esa glandulita de la que hemos hablado, que dijimos es como un faro. Imagínense que todo este cuerpecito, estos huesitos y estas carnitas estaban oscuras. ¿Sí? Y de pronto se encendió un faro por allá, ¿sí? Y ese farito, imagínense que este salón está completamente oscuro y alguien enciende un fósforo. A pesar de ser ese fosforito, esa luz es tan inmensa en la oscuridad que nos permite por lo menos observarnos. Eso mismo ocurre acá. Y después viene ese movimiento de la conquista, ese movimiento de la conquista del reino animal, que no es otra cosa que esa agilidad. Por lo tanto, cuando estamos priorizando, estamos generando necesariamente economía energética, no es otra cosa. ¿Valdrá la pena tener economía energética? Total. ¿De qué se queja la mayor parte de la gente cuando termina el día? No tiene energía. Aliento. Claro, que cansancio. Pero ¿por qué alguien que hace la misma actividad que tú termina el día y dice: bueno, ¿qué más hay? Venga, a ver, para los que sea. Sí, no, pues vos tampoco que pasó, ¿cierto? Y en cambio el otro: uy, no. Más. ¿Qué es este día tan horrible? Y no solamente es que es este día tan horrible, y pensar que mañana va a ser igual o peor, ¿cierto? ¿Es así o no es así? ¿Han oído esa expresión alguna vez? Claro, cuando está pasando eso, ¿qué habla de diferencia entre están haciendo la misma actividad y posible, pongámoslo así, bien, tienen la misma edad, estudiaban en el mismo colegio, digamos que las condiciones socioeconómicas fueron más o menos similares, todas esas cosas, sin embargo uno está así y el otro está, venga a ver, ¿qué sigue? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la diferencia?
para que hubiera esa economía energética. Supo dosificar Uno la está energía. enfocado y el otro no. Supo dosificar, eso es muy importante. Priorizar. Y sí, eso se deriva del enfoque. Esa dosificación significa que sé Priorizar. utilizar la cantidad correcta en el momento correcto. Pongámoslo en términos médicos. A ver, yo te digo, tienes que tomarte este antibiótico cada 12 horas, porque la vida media del antibiótico que se va a tomar es de 12 horas. O sea, si se pasa esas 12 horas, deja de actuar. ¿Qué pasa si lo toma en lugar de cada 12 horas, cada 2 horas? Se intoxica, le da una gastritis, si está muy de buena le da una diarrea, le da un vómito, cualquiera de esas cosas, y digo de verdad, si está muy de buena. Si al cambio hacemos lo contrario, hombre, una cada 12 horas, si él se toma, no, yo me estoy tomando una cada 3 días porque de pronto yo pensé que eso pudiera darme toxicidad. ¿No sirve para nada? Entonces esa dosis exacta, esa dosificación es la que me permite a mí, insisto, estar en el punto de equilibrio, allí donde la cuernita suena, pero no se revienta, y allí tampoco donde no se destempla tanto que no la escucho. Entonces eso de priorizar ya es absolutamente grandioso. Cuando uno aprende a priorizar, aprende a adquirir una costumbre que es muy poco frecuente entre nosotros los latinos. ¿Cuál será? La puntualidad. La puntualidad. Saber La manejar el tiempo. puntualidad. Entonces, puntualizar. ¿Qué dices? Muy escasa. Cuando uno puntualiza, ¿qué está haciendo? ¿Qué significa ese verbo? ¿Qué decías? Sabiendo manejar el tiempo. Cuando uno puntualiza, ¿qué está El haciendo? punto exacto. En el punto exacto, simple y llanamente, ¿sí? Y si dan el punto exacto, las salas de espera deberían dejar de existir. Si uno es puntual, no debería haber salas de espera, sí. En cualquier parte, no solamente con los médicos. ¿No? Los médicos tenemos fama de incumplidos, pero yo no, por fortuna. Y ahí sí me ufano un poquitico de ello. Pero es verdad, hay mucha gente que por naturaleza es impuntual. Miren, yo estoy seguro de que a ninguno de ustedes le ocurrió. Ustedes llevan ya qué sé yo, un año de relación con su pareja. Y soy el hombre. Mi amor, te paso a recoger, dime en cuánto tiempo. No, por ahí en 5 minutos. El hombre interpreta en sus 2 neuronas que tiene ahí pensando en 5 minutos, entonces enciende el carro y en 5 minutos está ya procurando de que no sean 5 minutos y 30 segundos, pero ella dijo por ahí en 5 minutos. Ese ahí no tiene número. Ese ahí tiene una extensión extraña. Eso es una cosa supremamente extraña, de verdad, porque a esos 5 minutos se les van prolongando otros 5, por ahí 5 minutos y Yo te dije. este sí no tiene paciencia. Yo te dije que te recogía a las 5, me dijiste que a las 5 y 5 estaba aquí entre las 5 y 4, 6 y 10. Tampoco. Pero pues por ahí. Yo te dije por ahí. Y te vas a enojar por eso. Además, ¿cierto? No sé por qué es que de pronto alguno va viviendo por ahí que eso ocurre, ¿no? Conste que no estás manifestando nada en este momento, pero es tal cual. Es una cosa súper extraña. A ellas les rinde el tiempo de una manera que no concuerda con este aparatico. No concuerda, de verdad que es una cosa muy rara. Este aparatico, a pesar de ser tan preciso, nunca mide el tiempo correcto cuando se trata de una mujer. O sea, si una mujer te dice por ahí 5 minutos, calcula que eso se puede extender muchísimo tiempo más y entonces te vas a evitar la rabieta y posiblemente vas a dosificar tu respuesta. Tan linda, mi amor. Una linda que se queda ya 1 hora arreglándose para mí. ¿Sí o no? Es una manera de ponerle alquimia a la cosa, ¿sí? Eso está bien. Entonces, insisto, puntualizar significa dar en el punto. Y dar en el punto significa no me desvío. Voy A la fija. de una manera directa a lo que yo quiero hacer. Después de puntualizar,
insisto, esto debería ser una virtud que deberíamos empezar a ejercitar. Cuando nosotros realmente ejercitamos, nos damos cuenta de que a pesar de que seamos paisas, podemos ser puntuales. ¿De qué tienen fama los alemanes o los americanos? Ellos tienen, claro, y tienen una expresión muy especial en el idioma. Ellos dicen at 5 o'clock sharp. ¿La quieren volver a oír? At 5 o'clock sharp. Vean, pero ese clock sharp es en punto, a las 5 en punto. En punto. Y ese reloj sí es el del Greenwich Meridian Time. ¿Sí? Y no hay otro. El Big Ben. ¿Sí? Y no estás ahí, lo lamento, perdiste tu cita. Y la gente aprende a entender eso. Miren, yo les cuento apenas una experiencia que tuvimos entre nosotros, los que nos fuimos creciendo en estos grupos de bioenergética y desintergética. Yo recuerdo, nosotros hacíamos unas reuniones en esa época en el Centro Médico del Estadio, y allá nos reuníamos todos los, creo que era martes, a hablar de un tema específico de estas cosas, pero la cita era a las 7 de la noche. Normalmente la charla que más temprano empezaba era a las 7:25, 7:30, ¿sí? Hasta que una vez alguien dijo, no, empiezo a las 7, y lo advirtió una semana antes, y a él le tocaba dictar una seguidilla de conferencias varios martes. Entonces al siguiente martes, en efecto, mucha gente llegó a las 7:20 y ya había empezado la charla a las 7. ¿Y este man de qué está hablando? Es que empezó a las 7, pero pues, ¿por qué? Dijimos que a las 7. Adivinen qué pasó la siguiente semana. Todo el mundo llegó a las 7. Claro, el 90% llegó antesitos de las 7. Y después, al cabo de 2 meses, todo el mundo llegaba faltando 10 para las 7. Entonces, ¿se puede o no se puede? Es una cuestión simplemente de costumbre y de asumir. De disciplina y de respeto. Eso, qué maravilla. Además, sindicato y todo. Eso resuena por allá. Entonces, porque lo repito muchísimo. bien, cuando uno puntualiza, esto es sinónimo de una cosa que se llama el orden. ¿Será importante o no el orden? Claro. Traduzcamos el orden a nivel corporal. Cuando algo está en desorden a nivel corporal, alguien me puede decir, ¿qué ocurre? Pónganme un ejemplo cualquiera de desorden a nivel corporal. Desorden alimenticio. Las emociones. Desorden hormonal. Por ejemplo, Comer sí. diferente. Eso, un desorden hormonal. Supongamos, es la niña de 13, 14 años que está apenas empezando a organizar todos sus ciclos menstruales porque hay toda esa marea hormonal. Entonces, ¿qué pasa cuando hay desorden hormonal? ¿Ah? Les salen barritos. No te escucho. Vale. Le salen barritos. Bien, esa es una manera de desorden hormonal. ¿Qué otra cosa? Sí, Se altera. Claro. Se alteran Lo que muchas seguramente cosas. les ocurrió a muchos de ustedes. Ay, me vino, que no estaban esperando que les llegara, ¿cierto? Y entonces, ¿qué ocurre? Desorden hormonal. ¿Por qué? Porque está empezando a encontrar los ritmos propios, hasta que ya se identifica con esos ritmos propios y casi logra programar sus propios ritmos, y dice, en tal fecha, y casi que la programa perfectamente. Si no se programa, entonces viene un desorden que se puede quedar ahí, simplemente en que el ciclo vino a destiempo. Pero si el desorden continúa, ¿qué ocurre? Que la enfermedad va siguiendo secuencias o va siguiendo facetas. Una fase primero de excreción, entonces hay secreción de sustancias. Por decir algo, en una infección de la piel empieza a haber secreción de pus, de material purulento. Pero después empieza a haber depósito, y en esa misma circunstancia supongamos que a nivel del colon, en lugar de una secreción, una diarrea, hubo un pólipo. Entonces ya empieza a haber otra cosa, ¿sí? Porque se empiezan a depositar y va pasando a través de una serie de facetas hasta que llegan las 2 últimas fases de degeneración y de ya cáncer propiamente. Entonces, un proceso de desorden a nivel de esa agilidad, ¿cómo se manifestaría en el cuerpo? Sí. Ahorita mencionamos que cuando uno priorizaba, recuperaba la agilidad, ¿sí o no?
¿Y qué dijimos que nos daba la agilidad? El movimiento. ¿Y que quiénes se movían? Las articulaciones, ¿sí? Entonces un desorden, el desarrollo de la agilidad, ¿qué nos da? Un anquilosamiento, una artritis, una artrosis, una degeneración de la articulación y en el peor de los casos, un cáncer de la articulación. Cuando hablo de la articulación estoy hablando de todo el conjunto hueso, ligamentos, músculos y todo lo que interviene allí, ¿sí? Entonces miren hasta dónde podemos llegar. ¿Y de quién es esa decisión? Mía. De uno. Claro. Ahora, supongamos, esta mañana vi una paciente, me llamó poderosamente la atención porque viene quejándose de un dolor terrible a nivel, yo lo voy a señalar para que no nos enredemos con términos médicos, en esta zona de acá, del empeine, ¿sí? Del empeine. Pero esta mujer lleva 20 años con un dolor en el empeine, después de un trauma pequeño que tuvo, pues, que no hubo ni luxación, ni fractura, ni nada de esas cosas, sin embargo lleva 20 años con ese proceso. Por supuesto radiografías, resonancias, ecografías, todo lo que ustedes quieran, fisioterapia, analgésicos, antiinflamatorios, esteroides, y por supuesto ya lo que sigue cuando no dan con eso es psiquiatra, ¿sí? Sí, porque la medicina no encuentra qué es, entonces eso, ¿sí? Mucho más allá de eso, mucho más allá, descartan todo eso. Y a mí me llama mucho la atención que cuando ya le quito sus zapaticos, veo que el segundo dedo del pie está montado en el tercero. Y miro al otro lado y exactamente igual. ¿Y a ti te duele solo este? No, me duele más este, pero este también me duele mucho. ¿Y cuándo me duele mucho? Cuando estoy en reposo. Cuando uno está en reposo y le duele más en reposo, significa que tiene exceso de energía. Por eso en el reposo no se está drenando esa energía y duele más. Cuando es lo contrario, cuando con el movimiento se mejora, ¿qué será eso? Un drenaje de ese exceso, ¿sí? Un drenaje de ese exceso. Entonces, ¿qué ocurre? Veo esos dos deditos montados y vamos a hacer el ejercicio. Yo sé que hay algunos nuevos y que se van familiarizando con esto, pero no se asusten. Los que están aquí llevan muchísimo más tiempo y siguen igual de asustados. Entonces, decíamos que en las manos este dedo corresponde a un movimiento que en la medicina ayurveda se llama el éter, pero que es la conciencia. Conciencia. Este es el aire que representa la mente, el índice. Este, fuego, ¿sí o no? Esa es la expresión que la gente hace ahí de vez en cuando. El fuego, este. ¿Sí? No me haga repetir. Y este, el agua, que es la capacidad de adaptarse. Y este, la tierra, que es, por supuesto, la seguridad del anclaje. Si ese segundo, esto se repite igual en los dedos del pie. Si ese segundo dedo se está montando sobre el tercero, ¿qué lectura le pueden dar ustedes a eso? A ver, pongamos neuronas en ebullición. La conciencia y la mente no están claras. El índice es la mente. La mente La conciencia no está clara. Digámoslo así, los pensamientos. Y No están el fuego. Fuego. Sobre los sentidos. Este es el fuego. Y es el índice el que se monta en eso. Sí. El índice del fuego. ¿Qué se les ocurre a ustedes que pueda estar pasando? El Me corazón. encanta porque aquí se ve vapor en todos sus cerebros en este momento. ¿Ah? ¿Sí? ¿Seguro? Te lo voy a poner de esta manera. La mente representa el viento, el aire, ¿sí? El aire. ¿Quién le hace el aire al Aumenta el fuego? fuego. Claro, lo propaga, lo aumenta, lo aviva. En cambio, ¿qué apaga el fuego? El agua. Eso. Entonces, fíjense. Volvamos. Si este se está montando, el aire. Está avivando el fuego. Exacto, está avivando el fuego, atizando el fuego. Me encanta ese término. ¿Sí? Incendiando. Entonces está eso, incendiando. ¿Qué más? Pirómanos. En fin, listo. Está eso, está avivando el fuego. ¿Y hacia dónde se va el fuego? Arriba. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Arriba. Hacia arriba. ¿Qué es lo más arriba que tenemos?
La cabeza. Entonces nubla la cabeza porque hay un exceso de fuego que se puede manifestar inclusive a nivel cardiovascular, entonces puede hacer una hipertensión, como en efecto también la tenía. Pero además está nublando la mente, entonces eso hace que la mente esté todo el tiempo ahí y está bloqueándose ya no solamente allá, sino que hay una representación de ese, llamémoslo así en grande, tobillo aquí, ¿sí? Entonces a veces el dolor no es allá, a veces el dolor es acá, en el nivel central, que ya está teniendo una dominancia sobre esa zona de allí. Pero además de eso, cuando el fuego, mejor dicho, cuando la mente, las ideas se llenan de fuego, ¿podrán tener la claridad suficiente? No. Y además de eso, cuando ese fuego está alimentando los pensamientos que están fluyendo continuamente, ¿qué le pasa a ese fuego que se está alimentando por el viento? ¿Qué le pasa con el elemento que sigue? ¿Sí? Con el agua. Con el agüita. La seca. Seca. Y cuando uno seca el agua, ¿qué está afectando? Los riñones. Y si se afectan los riñones, ¿qué se afecta? Corazón. No. La audición. La audición. Pero para lo que nos interesa es lo que estamos hablando. ¿Los qué? Los huesos. Muy bien. ¿Por qué? Porque el riñón, dijimos, maneja los huesos, como el hígado maneja los tendones y los músculos, ¿sí? Entonces, si este se está montando aquí, a mí ya me está diciendo que esta mujercita no está teniendo agua, pero no porque no haya agua, sino porque hay un exceso de fuego que le está evaporando, ¿sí? Entonces yo me puedo quedar dando antiinflamatorios que además tienen generalmente excreción por el riñón, entonces sigo secando todavía más el agua que de por sí ya estaba bajita. Entonces me puedo quedar ahí y mejorar unas horitas, pero a las pocas horas estoy no solo como antes, sino probablemente peor de antes de que tomara esos antiinflamatorios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es volver a avivar el agua. Y volver a avivar el agua es ¿qué? La capacidad de adaptación. El agua se adapta a cualquier recipiente, circular, triangular, cuadrado, como ustedes lo quieran. Entonces, es volver a rescatar su capacidad de adaptación. Eso a mí ya me dice, ¿en qué momento de tu vida, hace 20 años, cuando esto empezó, perdiste tu capacidad adaptativa? Y por supuesto empiezo a encontrar una serie de dramas a nivel personal que ocurren justamente en esa época. Cuando en esa época empezaron los dolores, ella tuvo serios traumas emocionales que no supo trascender, no supo elaborar como un proceso de aprendizaje. ¿Vamos hasta ahí o no? Y lo primero que se generó ahí fue la inseguridad. Claro, eso es muy importante, eso que estás diciendo es muy importante. Y la inseguridad en esa paciente, ¿cómo se manifiesta? Si alguien está inseguro, claro, empiezo a atacar donde yo me paro. Por eso es allá. ¿Y por qué no aquí en las manos? Porque es allá. Se afectó la seguridad. Yo no camino normalmente en las manos, a menos que, bueno, en fin, sí, pero normalmente estoy caminando en los pies. Entonces, si yo estaba manejando esa inseguridad, seguramente se va a manifestar en eso que a mí me permite el polo a tierra, la firmeza, el contacto, el anclaje, la seguridad y la identidad. Entonces, claro, se pierde eso. Y si se pierde eso, la manifestación no puede ser otra. ¿Qué pretendo yo con esto? Que aprendamos a ampliar un poco la visión de las cosas y a darnos cuenta que detrás de esas visiones hay muchos elementos que nos está presentando el simple hecho de observar. Por supuesto, hay que tener 3 o 4 conocimientos, que ya ustedes están casi iluminados. Mira que veo cerebros iluminados. Pero esos 3 o 4 conocimientos no son otra cosa que la capacidad de hacer hilación, o sea, conexión. Esto se conecta con aquello y con aquello. Ah, ya. Cuando uno empieza a hacer actividades como la meditación, tal vez el primer gran hallazgo y el primer gran reporte de la meditación, el primer gran dividendo de la meditación con disciplina, con constancia, con coherencia, con persistencia, no es otra cosa que eso. ¿Qué? La serenidad. Más que eso, la capacidad de hilación, de conducción. Si yo aprendo a ejercer esto con disciplina y con constancia,
empiezo a encontrar que esto está correlacionado con esto y con esto y con esto. Y hemos dicho que el secreto de una excelente comunicación está en las redes. Miren, en las redes, míralo a nivel familiar. Digamos que ustedes son 3 en su núcleo. Si alguno de los 3 falla en esa comunicación, toda la estructura se viene abajo. Se interrumpe. Si aquí no estuviéramos hablando un lenguaje medianamente común, es posible que algunos, ay, ¿eso qué será? Y medio se espantan, pero si lo asumen con esa actitud del aprendiz, dicen, qué tan bacano, me siento deliciosamente ignorante, ¿sí? Y entonces ya se convierte no en una tortura, sino en un reto. Yo quiero aprender de eso otro poquito, y le empiezo a meter pasión, y yo quiero aprender de mi enfermedad, y yo quiero aprender del lenguaje que esto me está diciendo, y yo quiero aprender qué hay detrás de la angustia, y yo quiero, pero entonces me tengo que disponer primero que todo. Si yo me dispongo, entonces estoy llegando al orden para finalmente terminar en el servicio. Y ya hemos dicho 1000 veces que es el servicio. El vicio. O sea, el encontrarnos con nosotros mismos. Partimos del silencio, ¿se acuerdan? Y en lo que terminamos es nuevamente en esa actitud del vicio de cero, del servicio, que es la capacidad de entrega, sin ningún tipo de condicionamiento, sino simple y llanamente por el mero placer de dar. Miren, yo les voy a poner mi ejemplo personal, pero esto extrapólenlo ustedes a cada uno de lo que hizo hoy. Yo hoy a las 4:30 de la mañana estaba levantado para irme al gimnasio. Y créanme que lo disfruto. Por supuesto que la levantada al principio es dificilita, pero terminas el gimnasio y tú, qué rico, ya estoy activo y ya le metiste mechita a esto. Yo perfectamente podría estar descansando en este momento. Pero ¿por qué lo sigo haciendo? Pero además lo sigo haciendo con pasión. ¿Qué tal que yo estuviera aquí? Bueno, miren, yo les voy a hablar del silencio. Hay oriente en el confín profundo de la luna parte de un suelo y le siente en el dormido mundo en su casto pie con virginal reserva. Con toda seguridad que 5 minutos después no hay nadie aquí. Yo digo, ve, silencio. Pero que, fíjense que terminamos todos y yo sé que algunos de ustedes vienen cansados por el trajín del día a día y sin embargo esto es como una especie de doping rico. Y mi día no termina aquí, enseguida vienen los muchachos que ustedes saben y nos ponemos a tocar, a cantar y a tocar una guitarra y lo que sea, y eso para nosotros es otro motivo de placer y de tonificarnos otro poquito. Entonces todo eso que implica, que es que yo posiblemente a lo mejor hoy hice más actividades que algunos de ustedes, y algunos de ustedes probablemente están más cansados que yo. La diferencia fue una sola. ¿Y cómo se llama esa diferencia? La economía. Meterle ganas. Economía energética. ¿Cómo se llama cuando uno le mete ganas? Pasión. Pasión. Y la pasión en términos de neurotransmisores, ¿cómo se llama? Dopamina, eso, alguien la dijo por ahí. Y la dopamina está ahí, aquí. Pero esa dopamina está en el cerebro de todos ustedes. Esto no es el cerebro de Alejandro Posada nomás. Bueno, yo tengo que aceptar que definitivamente. Pero, ojo, está en el cerebro de todos ustedes y de todos nosotros. ¿De qué depende que se libere? Pues de que alguien la encienda, ¿sí? Y es uno el que la tiene que encender. Yo no te puedo encender tu dopamina. Bueno, probablemente yo diga algunas cosas que te ayuden a encender tu dopamina. Y de hecho, si no hubiera algo de dopamina, pues no estaríamos aquí, porque eso no nos generaría placer. Entonces, eso es a lo que tenemos que pretender llegar. Preguntas, dudas, inquietudes, observaciones, anotaciones, acotaciones o apuntes. Como un asunto así general, digamos que el silencio en la comunicación está enmarcado de acuerdo a la cultura en que estemos inmersos. Por ejemplo, no es lo mismo nosotros como cultura occidental para estar en ese silencio, para regularlo, que los de la cultura oriental. Algunos autores pues, y grandes investigadores del silencio dicen pues, que nosotros como mundo occidental tenemos hasta fobias para abordar el silencio, lo cual no pasa en la medicina oriental, sobre todo con los budistas, gente que ya nace como ese gen de la verdad para meditar en el alma. Tú
tú dijiste una palabra, la cultura de. Cultura viene de cultivar, de ahí se deriva esa palabrita. Entonces depende de qué cultives. No significa que yo tenga que nacer en la India para aprender a meditar. No. Significa yo me adapto en mis condiciones occidentales a una meditación. Alguna vez me llamó mucho la atención esa historia. Es un españolete que se va para la India a tratar de encontrarse con su maestro. Y cuando llega al ashram, al sitio este pues medio sagrado, el hombre pensó que se iba a encontrar con un maestro que le iba a coger, vení parcero, vení para acá, yo te enseño a meditar. No. Entonces dice, bueno, yo vengo acá porque me estoy buscando a mí mismo y yo quiero aprender esto de la meditación. Y entonces empieza el maestro en silencio. Oye, creo que me he encontrado un maestro bravo. Este maestro parece que tiene su geniecito. Bien, y pasan 10 días y 20 días y el maestro quieto, silencio. Hasta que el hombre queda pasando todo el tiempo y dice, pucha, esto me está saliendo costosito, le va a preguntar. Pues dijo, pucha, en español, en españolés. Entonces dijo, oye, hijo de pucha. Ya, se acerca al maestro y le dice, oye, que yo he venido aquí a aprender. ¿Qué es lo que tengo que aprender? Le dice, devuélvete a tu tierra, allá está tu maestro. Allá tienes a San Francisco de Asís y no sé qué, y le empieza a mencionar todos esos santos y le dice, esos son tus maestros, los de tu cultura. Por supuesto, entonces no hay que desplazarse a buscar ese gran maestro. Ese maestro habita aquí, está esperando que yo entre en silencio para poder salir a flote. No es otra cosa. Por eso nos dijeron siempre, el maestro llega cuando el alumno está listo. ¿Sí? Y el alumno se prepara en esa meditación, en ese silencio. Eso es. Por eso la insistencia en la meditación es esa. Porque si tú meditas una vez a la semana, eso puede que te relaje un poquito, bacano, chévere. Pero si tú lo empiezas a hacer en el día a día, ya se te convierte en un hábito, casi que tu cotidianidad se convierte en una meditación. Y tú puedes estar diseñando ese traje que tenías que diseñar como diseñadora, o puedes estar trapeando la casa o arreglando, yo qué sé, el almuerzo de la gente porque eras el ama de casa y yo atendiendo a mi paciente y alguien atendiendo su oficina de seguros y alguien enseñándole a sus alumnos y otro haciendo un transporte o lo que fuera, y cada uno puede convertir esa actividad que está haciendo en una meditación si hace su oficio un oficio sacro. En otras palabras, sí se consagra, y se consagra solo cuando está desde el yo sagrado. ¿No? Bien. Me pregunto, en el caso de la paciente que usted contaba del exceso de fuego, ¿cómo hace que no sea con antiinflamatorio ni nada, sino otro método para combatir el fuego? Bueno, eso por supuesto nos da para un seminario completo, pero en otras palabras es volver a ayudarle a aprender de la capacidad de adaptación. Por supuesto quedaron engramas fijados en esos sucesos personales que ella vivió en aquel momento, entonces se trata de volverlos a retrotraer al presente, pero con otra connotación. ¿Se acuerdan? El dolor de cabeza del muchacho que se fue a pastelear. Bueno, quitémosle carga emocional a eso, porque probablemente lo que tenga ya no es un problema a nivel articular, sino un problema que genera un bloqueo a nivel central, porque fijó tanto la atención, el fuego se apoderó del pensamiento, del aire, y entonces generó eso que se fijó allá en el cerebro, y por eso la respuesta es esa continuamente. Entonces, la misión, si decides aceptarla, es permitirle cambiar ese switchecito, es cambiar el enfoque. Acuérdate de esto y de esto. Si tú cambias el foco, ya empiezan a ocurrir cosas maravillosas. El solo hecho de cambiar el foco le va a quitar carga, fuego a esto, y posiblemente empieza a despertar agua que modula el fuego y que modula, en el caso de la articulación, pues precisamente el movimiento del huesito. El huesito vuelve y se hidrata, y entonces ya no hay una artritis. Itis significa inflamación, sino que empieza a descender, y eso solo ya puede cambiar muchas cosas. Es probable que en el camino nos encontremos con muchas otras cosas más. Apenas acaba de empezar a ver esta paciente, pero el enfoque es algo como eso que les estoy contando. Cambiar lo observado. Cambiar lo observado, y se cambia lo observado solamente cuando el observador cambia su punto de visión. Se vuelve observado.
Bien, vamos a terminar así.